El pasado 20 de octubre de 2024, Carlos del Corral publicaba un interesante reportaje en El Periódico de España, titulado «Solo el drag les hace libres». Una armadura queer para sacar brillo a la discapacidad, con entrevistas a 5 drags con discapacidad. En la pasada edición del seminario Diversidades Sexuales, Diversidades Humanas, de la Comisión de Diversidades Sexuales LGTBI+, y Discapacidad del CERMI, conversamos con Melissa y con Nicolás, más conocidos como Marcus Masalami y Manca de Salamanca, 2 profesionales del drag y personas con discapacidad. Esperamos que sea de tu interés. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Empiezo contigo, Melissa. ¿Quién es un drag king? Bueno, somos artistas que performamos tanto estética como de actuación la masculinidad y las diversidades en la masculinidad, desde lo más hegemónico a lo más queer, un poco como evidenciando también la construcción de la misma en la sociedad, utilizando los códigos que construyen las masculinidades y mostrándolos y también liberándolos. Y celebrando también otro tipo de masculinidades, ¿no? Que también habitan en el colectivo. Y en la sociedad. Y en la sociedad. Y Nicolás, Manca de Salamanca, ¿quién es una drag queen? Pues bueno, realmente suscribo prácticamente todo lo que ha dicho Marcus, ¿no? Pero en el género femenino, al final es pues un artista que utiliza la exageración o los estereotipos, todos los clichés que se asocian a lo femenino para poder hacer una crítica a través de una performance de esa feminidad que no suele ser la habitual dentro de los cánones masculinos. ¿Y quién, ya que me quedo contigo, Nicolás, quién nos encontramos detrás del maquillaje, la peluca y los tacones? ¿Y quién se muestra con el maquillaje, la peluca y los tacones? Pues bueno, se muestra una persona pues que ha estudiado, pues que es artista, ¿no? Que viene del arte dramático, del teatro y que, bueno, pues utiliza el drag como una forma de expresar todas las cosas que le devienen y que están en su corazón y en su alma y en su mente para poder expresarlo. Lo utilizo, es una herramienta para poder hacer mi arte y poder expresar pues todo lo que he aprendido y poder darle una forma más definida y más interesante. ¿Masalami? Pues es que estamos en las mismas, porque es como, también vengo del arte dramático y bueno, también soy violinista. Y creo que es que el drag aúna muchísimas disciplinas, es como un arte muy, muy completo en el que efectivamente puedes desarrollar, tener como una narrativa y una voz propia, utilizando pues todas las vertientes artísticas. La mayoría de drags tienen como también, bueno, diseño, tal, maquillaje, ¿no? Al final tienes maquillaje, peluquería, vestuario. O sea, como que es una rama que aúna un montón, es como multidisciplinar. Entonces, es muy rico y es muy, bueno, puedes canalizar muchas cosas a través del drag. Para mí personalmente también sirve para liberar un poco. Bueno, yo estoy como muy encontrada con mi niña interior, con el drag, porque es verdad que, bueno, desde pequeña pues he tenido, pues bueno, mi lado masculino y mi lado femenino y estaba como un poco encorsetado lo masculino porque no estaba tan aceptado, pero entonces yo cogí mucha rabia también a lo femenino porque era lo que se me exigía. Entonces, como es una manera de realmente habitarlo de una manera como mucho más amable, poder también construir lo que a ti te apetece y poder expresarte de la manera que te has querido expresar y también hacer una crítica, eso justo a por qué se te premian unas cosas y se te castigan otras y al final como un poco liberarlo y sentirte como en sintonía también. En el reportaje se comentaba que el drag ha permitido que muchas personas se replanteen que el problema no son ellas,
sino un sistema capacitista que acorta sus posibilidades de ser. Mi pregunta para los dos, para las dos, es ¿qué os ha limitado, qué os limita la discapacidad? Melissa. A mí personalmente, al ser violinista y sorda, es como bastante evidente. Creo que, bueno, a ver, hay una cosa del drag que es el estar con el público, la improvisación, ¿no? Un poco esa escucha. Yo empecé en pandemia cuando había mascarillas, entonces era todo un reto, porque, era como, buah, es que... Y al final, bueno, vas cogiendo herramientas, también el visibilizarlo y decir, mira, a mí gritadme porque es que soy sorda, no os voy... No, también como ponerlo delante hace que también se libere, o sea, como que no puedes exigirle a alguien que no escucha que escuche, ¿no? Entonces hay veces que nos lo exigimos a nosotros mismos y es como bastante, bueno, bastante cruel o como que no te tratas del todo bien. Y hay veces que aceptarlo y visibilizarlo es la puerta a que realmente no sea como una piedra en el camino, sino que sea otro camino, ¿no? O sea, como creo que aligera esa visibilidad y yo cada vez que lo digo y cada vez que soy más visible también desde ese punto de vista, siento que tengo menos trabas, ¿no? Y también con el violín, por ejemplo, bueno, pues hago lo que puedo. Y además lo digo también y digo, bueno, bienvenidos al concierto de terrorismo acústico. Y lo hago, o sea, quiero decir, y también asumir que mi propuesta no es un virtuosismo musical, que podría serlo perfectamente si quisiera, pero creo que va más allá de eso. Creo que el violín también y la música es un arte de expresión que también como universal, entonces poder utilizarlo en la performance es algo que ahora me gusta. Es verdad que el violín lo he odiado mucho durante mucho tiempo de mi vida, porque no era consciente tampoco de mi sordera cuando empecé a estudiar violín. Entonces sí que me ataba limitaciones en cuanto a mi estudio con el instrumento. Y ahora que lo hago con un violín electrónico que encima no vibra y no tengo la caja de resonancia ahí de tal que de repente se oye directamente mezclado con la música a través de los altavoces, que hay veces que yo no escucho absolutamente nada y solo tengo fe, mucha fe, confío y digo, he tocado la canción 50.000 veces y digo, y ya está, y no pasa nada. Y ya está. Y ya está. Pero es verdad que, bueno, también decidí poner el violín en los espectáculos porque también al ser drag king, que eso está complicado, creí conveniente aumentar como mi propuesta de valor artístico. Y eso sobre todo al principio fue un extra que yo lo pasaba fatal, porque es verdad que lo he pasado fatal con el vídeo. Ahora estoy reencontrada con eso. Pero también fue una herramienta de colarme un poco y de que tienes que hacer como el triple mortal, ¿sabes? Cuando eres disidencia de la disidencia para poder ocupar espacios. Entonces, pues fue también un poco estratégico, tengo que decir. Ahora ya se ha quedado. Pero en un principio fue estratégico que dije, ay, ¿en qué momento me pongo yo con lo que más miedo me da? En principio me ponía marcas en el violín, tal. Bueno, he intentado sobrevivir con eso. Pero realmente lo que más me ha liberado es decir que efectivamente que se hace lo que se puede y que se disfrute del espectáculo y ya está. O sea, genial. Y Manca, en tu caso, ¿qué te ha limitado la discapacidad? O igual no te ha limitado nada. A ver, no sabría exactamente decir, ¿no? Al final, al ser una discapacidad visible también, pues es como un trabajo de por vida, ¿no? Desde chiquitito, casi desde salir del útero materno, pues es una cuestión visible. Entonces, bueno, pues es un trabajo de aceptación, de ver que no hay ningún problema, ¿no? En que haya una diferencia visible entre la sociedad y yo, ¿no? Entre la norma y yo. Entonces, bueno, ¿en qué me ha podido limitar? Pues a ver, yo entiendo que en un mundo, en el mundo de las artes vivas, ¿no? De lo performático, que tiene que haber un cuerpo en escena y que siempre tiene que estar, pues ese cuerpo visible se busca que sea un cuerpo como canónicamente perfecto, ¿no? Entonces, pues hay una limitación ahí enorme. Simplemente aunque midiese 1,90, fuese un rubio de ojos azules y estuviese mazadísimo, pues ya, claro, falta una mano, ya
la armonía no griega pues ya no existe tampoco. Entonces, pues puede ser una limitación. A mí personalmente me ha ayudado mucho y me ha facilitado muchísimas cosas porque de repente esta diferencia se convierte en algo único. Entonces, pues claro, por ejemplo, el personaje de la Manca de Salamanca no tendría ningún sentido si lo hiciese una persona con dos manos, ¿no? Al final, pues viene de un refrán, que es que en Salamanca la que no, esto no sé si lo puedo decir, pero Dilo, bueno, dilo, se estamos en censura. espacio libre. En, Ah, en Salamanca la que no es puta es manca, ¿no? Entonces, claro, pues de repente ya viene, está en el destino que tenía que ser así. Entonces, claro, pues no es una limitación tampoco muy grande a la hora pues de ponerme a vestir, ¿no? Cuando voy a actuar o lo que sea, pues siempre se necesita ayuda, pero en general, bueno, para atar un corsé vas a necesitar a otra persona, generalmente siempre. Entonces también pues esta limitación de repente se convierte en colectivizar un proceso pues precioso para mí, para mis compis con los que actúo y con los que paso la vida. Entonces, bueno, pues esta limitación de repente se convierte en un privilegio para mí. Claro, y una vez más, la diferencia también aporta un valor añadido, ¿no? Es decir, la diferencia de la diferencia de lo que comentaba Marcus, ¿no? Que las triples, cuádruples exclusiones, por otro lado, también aportan unos puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Este año se ha dedicado al sexilio, a las personas LGTBI de entornos rurales, el año por parte de la FELGTBI. Vosotros venís de ciudades pequeñas, de provincias, ¿no? ¿Qué os ha marcado en vuestra etapa fuera de la ciudad y qué os ha marcado cuando aterrizáis en ciudades más grandes? Nicolás, ya que te tengo en pantalla. Perfecto, pues mira, yo es verdad que bueno que tampoco me he movido mucho de Salamanca, os estuve viviendo unos años en Valladolid, pero bueno, hay una diferencia considerable entre el tamaño de Salamanca y Valladolid, las oportunidades culturales, laborales y bueno, de diversidad, pues tampoco mucho, ¿no? Porque es Castilla y León, pero ahí se puede ver distinto tipo de persona y distintas actividades, pero bueno, la verdad que no he podido encontrar tantísima diferencia. Es verdad que en Salamanca, pues a veces hay como una ausencia de diversidad, pero bueno, también creo que lo interesante de estos espacios tan pequeños o de estas zonas menos pobladas es que de repente pues esta disidencia se tiene que juntar y la resistencia de repente se vuelve más fuerte y hay como vamos al unísono, ¿no? Entonces, pues también dentro de que hay una diferencia de estar en una ciudad más grande, más diversa, a estar en una ciudad más pequeña, pues creo que también hay algo muy bello, ¿no? En encontrarse en estos lugares, en estas provincias. Y bueno, pues al final, también si yo no he encontrado referentes, ¿no? No he podido ver cuando crecía este tipo de personas, pues más abiertamente queer, pues de repente, pues poder ser parte para las nuevas generaciones de estos referentes, pues siempre es agradable y es enriquecedor. Y Melissa, también es uno de los perdón. motivos por los que quedarte. No, no, nada, pues esos son motivos para quedarse más. Melissa. Bueno, yo creo que tengo un estilo totalmente diferente. Yo, claro, soy de un pueblo de Valencia y es verdad que mi época del pueblo fue bastante duro. No encontré alianzas, no había personas queer visibles e incluso esa invisibilidad. Yo tampoco me planteé que era una persona queer. O sea, como que literalmente era una... Parece que estoy hablando de hace como muchísimo tiempo, pero es relativamente reciente que tampoco tenía yo muchísimo acceso a Internet, todavía no estaban los móviles conectados. O sea, como que en mi adolescencia no tenía como acceso a esa información y no era visible tampoco en televisiones, no era, bueno, no era algo en lo que yo sabía que podía existir, no sabía que, es que no sabía que podía, que mi existencia era otra hasta que salí del pueblo. Y salimos de todos en maná, o sea, como que la gente de mi pueblo que era queer se fue entera y después nos reencontramos
en Valencia, en ciudades, ¿no? O sea, como que de repente salíamos a la misma discoteca y decías, ¡ah! No, tengo esto con una colega que además nos vimos en la discoteca y era como, ¿qué haces aquí? Y yo, lo mismo que tú, imagino, ¿no? O sea, como, ¿sabes? Y éramos casi del mismo grupo de amigas y no sabíamos o sea, que hiciste. Que hasta ese punto llegaba la invisibilidad. O con un colega mío que ahora gestiona un festival queer rural chulísimo que es el Serrano Queer, que éramos colegas de la infancia y después hemos puesto en común las violencias que vivíamos, ¿no? Como que nos llamaban por teléfono para amenazarnos, para decirnos que nos iban a pegar, tal, y no lo sabíamos y lo hemos descubierto ahora que hemos compartido esas experiencias cuando ya hemos salido de allí, ya hemos podido como ser quienes somos en otros entornos y la verdad es que he tenido que hacer como mucho trabajo psicológico para poder volver al pueblo y poder mirarlo con amor. Es verdad que ahora siento que ha cambiado mucho y me alegra cada paso que veo que se hace. Mis amigas están a tope, aunque ellas no son parte del colectivo, pero como que saben y de primera mano lo que implica que se tengan que visibilizar, que hayan eventos, ¿no? O sea, como que se junta mucha gente que no es del colectivo, eso creo que es súper bonito, porque realmente creen que es necesario, porque efectivamente tienen historias como la mía cerca, ¿no? De gente que lo ha pasado muy mal en el pueblo y que efectivamente hay que construir otros contextos y otros entornos, ¿no? Y de hecho el año pasado hice el Orgullo en mi pueblo y fue muy guay porque fue como sold out, como tuve un recibimiento muy bueno y fue como un cierre y una caricia y creo que bueno, es verdad que he tenido que salir de ahí para poder encontrarme, para poder ser quien soy. Y ahora cuando vuelvo realmente siento que también puedo ser yo en ese sitio que también es mi casa, con más fuerza y con más entereza. Entonces estoy como muy, muy feliz también de poder haberme ido y poder volver, ¿no? Claro. Volver siempre es bonito. Oye, y conectando, este año la manifestación va a llevar una pancarta enorme contra el tema de los discursos y delitos de odio, ¿no? Es decir, también es diferente ese discurso delito de odio desde lo rural, entenderme, desde una población más pequeña como pueda ser Valladolid, Salamanca, Nicolás, o como pueda ser una población más pequeña en tu pueblo de Valencia o incluso Madrid, ¿no? Empezamos por ti, Melissa, que te tengo en pantalla. Es decir, ¿cómo se valora? Es decir, ¿cuál es vuestra opinión frente a esta situación de los discursos de odio como LGTBI, como persona con discapacidad? Bueno, yo sí que he notado una diferencia, no hace falta casi ni tampoco irse a lo rural, o sea, incluso viviendo en Madrid, yo siento muchísimo más miedo ahora que cuando vine hace 10 años, es fuerte, y cuando empecé a hacer drag hace 6, sentía menos miedo que ahora, o sea, como creo que está legitimado ya en cualquier contexto. Y sí, o sea, es verdad que siento miedo e incluso creo que siento más miedo. Bueno, no, es verdad que yo me muevo mucho más en ciudad, entonces como que no tengo una opinión muy formada de cómo pueden estos discursos impactar en un entorno rural, porque no voy tanto. Sí voy y cuando voy travesti y siento... No siento tanto, siento que hay más casa también, como que es verdad que bueno, la gente se conoce más, es como más, hay más cotilleo, ¿no? Hay más, sí, como que la comunidad está como mucho más unida y aquí hay mucho sentimiento de soledad, creo, también en las grandes ciudades, ¿no? Como las distancias también son más largas. Entonces, no sé muy bien. Me he sentido mucho más cómoda últimamente, aunque también la gente es un poco más... Sí que he oído comentarios
o mis amigues que hemos ido a festivales, por ejemplo, este año, o sea, la semana pasada estuvimos en el Serrana, que es en Selva, es en Valencia, lo que Sí, comentaba Nicolás, que lo organiza, y sí que unas amigas oyeron a unos del pueblo decir que a ver si sacaban la escopeta y nos mataban a estos depravados. Ayer estuve en Toledo, que ya ves tú, que Toledo sí. tampoco... Y también habían unos diciendo, bueno, que ellos votaban a Vox y que nos matarían a todos y no sé qué. O sea, como que realmente está la palabra matar mucho. Ya, ¿Sabes? Ya no es, tremendo. uff, qué asco de Ujú. depravados, qué tal, que no sé qué, no los quiero ni ver, sino es que ya es una cuestión vamos, que es que te desean la muerte, literalmente, ¿no? Entonces, Ujú. cada vez es más heavy, yo creo. Manca. Pues el repunte, ¿no? Es claro de que hay estos delitos y estos discursos de odio y para mí lo más problemático y lo que más me preocupa es que parece que están como se legitiman entre ellos, ¿no? O sea, antes como que les daba un poco más de vergüenza mostrarse así, pero de repente ahora hay como el péndulo, ¿no? De decir, no, esto no está bien, no se puede hacer, no se puede decir, de repente se ha tornado, ha dado toda la vuelta y de repente pues se celebran entre ellos, ¿no? Este tipo de discursos y no tienen ningún tipo de pudor de mostrarse tan odiosos ante cualquier atisbo de diversidad. De hecho, bueno, lo que dice, por ejemplo, Melissa, ¿no? De la soledad de las grandes ciudades, es verdad que claro, pues en una ciudad pequeña, cuando pasa este tipo de cosas, es un poco más fácil reaccionar y protegerse, casi como esta sensación que tenía del pueblo como la casa. A nosotros, por ejemplo, la semana pasada mismamente a un compañero, pues se le pusieron a insultar varias veces al grito de maricón desde un coche porque iba en drag y luego pues tuvo problemas yendo hacia pues donde habíamos quedado y lo bueno al menos de la ciudad pequeña es que en 5 minutos te plantas a su lado y le puedes proteger, pero es una pena tener que pensar que esto es así, que tenemos que estar protegiéndonos constantemente Ujú. porque hay gente que no consigue concebir que hay más realidades aparte de la suya y son igual de válidas. Y de hecho, pues casi son más porque al menos no odiamos, ¿no? A otras personas simplemente Exacto, por existir. exacto. Ya que te tengo aquí en pantalla, Manca de Salamanca, que es House of Carmen. Pues la House of Carmen, la Casa del Carmen, es el colectivo artístico y casi como pues al estilo un poco de las de otra, bueno, históricamente, ¿no? Como funcionaban las casas en Estados Unidos en los 80 pues somos un colectivo pues formado por personas trans, migrantes y discapacitadas en el que hacemos drag, o sea, al final retomando un poco lo que decía antes de que, bueno, de repente los espacios más pequeños, la disidencia más disidente se junta y se reúne, pues eso al final es una casa formada por personas trans inmigrantes que deciden hacer distintos tipos de espectáculos y de ocio alternativo para la comunidad LGTBIQ+, Ujú. y eso básicamente es un poco una manera de formar un tejido y una red cultural y social en un lugar donde no es tan habitual que haya este tipo de actividades. Una vez más estamos con la familia escogida, ¿no? Con la familia Ujú. elegida, lo importante que es a todos los niveles, estés en una gran ciudad, en un pueblo pequeño, etcétera, no tener ese apoyo de esa familia elegida. Nos quedan 3 minutillos, pero quiero haceros una pregunta porque seguro que sabéis que el pasado mes de enero se publicó el primer estudio sobre la situación de las personas LGTBI con discapacidad en España, un estudio en el que CERMI estuvo muy pendiente y con el que estuvimos trabajando en ese grupo motor. Y a mí hay un dato que me dejó descolocadísimo. El 71% de las más de las 400 personas con discapacidad LGTBI manifiestan que se sienten excluidas en las actividades de ocio y tiempo libre. Vosotros que tenéis que vivir la noche, eventos, fiestas, ¿cómo está esa accesibilidad LGTBI en los eventos en la noche para que las personas que tengan barreras, es decir, puedan acceder en igualdad de condiciones? Breve. Melissa. Bueno, creo que al final la vida diaria no está nada accesible, ¿no? O sea, como que es verdad que
la organización de los eventos, los espacios, incluso no son accesibles, los baños. También estamos en los márgenes, que hay veces que estás en la casa ocupa, eso es como que es verdad que sí, hacemos donde podemos un poco, ¿no? Entonces, a veces es verdad que eso son barreras pues bastante... Y se intenta cuidar, porque yo creo que los colectivos, sobre todo los colectivos más disidentes, son los que más en cuenta tienen las discapacidades. Tú les puedes escribir y decir si necesitas... bueno, como que puedes expresar tus necesidades e intentan cubrirlas, pero es verdad que al final los recursos que se tienen son los que se tienen y justo la gente que está como más dentro de cuidar esos espacios para que sean accesibles son la gente que tiene menos recursos, que está como más concienciada también, que está menos en el marco más capitalista. El marco más capitalista es verdad que creo que no asume tanto las diversidades como los grupos más de los márgenes. Entonces, bueno, claro. Blanca. Nada, secundo perfecto todo lo que ha dicho Marcus. Al final yo creo que el estar en esa periferia te hace ser más consciente de todo, intentas incluir a todas las personas y facilitarlo lo máximo posible. Lo que pasa es que sin recursos es complicado y al final pues la cultura, como no es accesible, se vuelve discriminatoria, es la realidad. Entonces, claro, pues es peliagudo, pero tampoco se hace lo que se puede. Ya, bueno, vamos a seguir trabajando desde el CERMI para seguir trabajando esa accesibilidad, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo va a poder ligar una persona en una aplicación al respecto si, por ejemplo, es ciega y no puede navegar por la aplicación? Pues es que estamos poniendo las cosas fáciles, o un local en Valencia, en Chueca, en Valladolid, en Salamanca, en un subterráneo con escaleras, ¿cómo baja una persona en silla de ruedas, ¿no? Bueno, pues todo eso tenemos que cuidarlo al máximo, ¿no? Vamos a por el tweet X final, ¿vale? Un titular muy rápido, ¿vale? De este orgullo y de la banca de Salamanca y de Marcus Masalán y de Melissa y de Nicolás. Melissa, te tengo en pantalla, venga, tuyo es ese minuto de oro. Ah, vale, que tenemos que hacer un minuto, fenomenal. Un minuto máximo, venga, cronómetro. En cuanto, pues mira, voy a hilarlo un poco con la anterior pregunta y creo que es verdad que las organizaciones espero que las organizaciones que tienen más recursos, que pueden realmente generar cambios en el ocio para hacerlo también accesible, que se puedan como ceder espacios. Bueno, espero que pueda cada vez haber como más conciencia de la diversidad, que realmente el orgullo, ahora que estamos en orgullo, es para todos. Y al final se hace toda una resistencia, siempre estamos en la resistencia y hay que celebrarnos también, y para poder celebrarnos tiene que ser lo más inclusivo posible. Así que bueno, espero que poco a poco se vaya caminando en esta dirección, que cada vez que parece que hay mucha segregación y que realmente con todo lo que pasa alrededor y con todo lo de los discursos de odio y tal, tenemos que estar más unidos que nunca. Es importantísimo y poco más. Es que realmente es lo que más me impacta ahora mismo, ¿no? Que nos puedan segregar, y creo que tenemos que estar unidos. Nicolás, Manca de Salamanca. Pues bueno, qué nervios, ¿no? Hacer esto. Nada, aprovechar este momento para recordar que no todas las discapacidades, ¿no?, son visibles, que no todas las realidades se pueden ver a primera vista, pero no significa que no existan. Ahora, en este momento de odio en el que estamos sumidas, hay que defender a todas las personas posibles, hay que luchar y reivindicar a las personas trans, que sin ellas no podemos hacer nada. Son las primeras defensoras del colectivo y si ellas caen, que es lo que están intentando, vamos a caer el resto. Y cuando vayan a por otras personas necesitaremos todo este apoyo y toda esta red. Entonces tenemos que protegernos y cuidarnos. Hay que aprovechar este orgullo pues para pedir un poquito más de diversidad y un poquito más de apoyo a todas estas disidencias, y que viva la pluma disca, como dice Ichigerra.
Viva la plumadisca. Nicolás Banca de Salamanca, Melissa Marcos Masalami, ha sido un placer. Tendríamos muchas horas más por delante para charlar, pero nos vemos en las calles, nos vemos en las noches, en los locales, en los eventos del orgullo. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros en este día, en este seminario del Fermi. ¡Feliz Nada, orgullo! Feliz Placer orgullo. a ti por invitarnos. Feliz orgullo. Mm.